En este mes hemos venido tocando un tema muy importante y es acerca de la cultura del reino de Dios. Los martes hemos venido tocando 5 pilares que son muy importantes. Por cierto, le invito para que venga los martes y se alimente también espiritualmente. El primero es el amor, el compromiso, la responsabilidad, la excelencia, el servicio. Son hábitos que tenemos que formar en nuestras vidas. Por eso hay ya varios avisos, y en los salones hay un aviso que dice: yo soy cultura, ICC Central. Y de lo que habla eso es de adquirir una cultura de reino, donde cada uno de nosotros podamos adquirir hábitos conforme a la palabra de Dios, hábitos de hijos de Dios, hijos de reino, y que podamos vivir tiempos de bendición. Y precisamente la palabra que traigo para esta mañana la he titulado Cambios. ¿Cómo es el título? Cambios. Y va a ser un tema muy importante que nos va a llevar a crecer mucho como seres humanos. Abra su Biblia en 2 de Corintios. Vaya al Nuevo Testamento, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y subraye ese texto, ese versículo que vamos a leer. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿somos qué? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cierre su Biblia, por favor. La Biblia nos habla de un deseo de Dios, y ese deseo de Dios tiene que ver con la transformación de nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que Dios quiere transformarnos de gloria en gloria, en la misma imagen de Dios. Yo no sé si usted recuerda ya en el Génesis cuando dice la Biblia que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Es decir, lo creó conforme a lo que Él es. Lastimosamente el pecado ha deteriorado, ha dañado, ha influido en la vida del ser humano, desvirtuando lo que es el hombre, la personalidad, su carácter, su comportamiento, sus actitudes. Pero precisamente al llegar a Cristo, el deseo de Dios es que haya una transformación. La palabra transformar es cambiar de forma. Es que nosotros pensemos diferentes, es que actuemos diferentes, es que nosotros comencemos a ver la vida de una manera diferente. La situación es que cuando nosotros llegamos a Dios, precisamente necesitamos cambios porque venimos impregnados de una cultura pagana. La cultura tiene que ver con un estilo de vida adquirido, con el cual crecemos, nos desarrollamos, salimos a trabajar, nos casamos y seguimos con una mentalidad que traemos del mundo, no precisamente influida por la palabra de Dios, sino más bien por una cultura que está alejada de Dios. Cuando llegamos al Señor, llegamos con la necesidad de cambios, porque precisamente venimos de acarrear o de ser influenciados por muchas cosas. Ese estilo de vida con el cual usted llegó a Cristo está influenciado por un estilo de vida en su pasado. Cuando llegamos al Señor tenemos hábitos, tenemos costumbres, paradigmas, moldes, tenemos cosas adheridas a nuestro comportamiento que no necesariamente son alineadas a la palabra de Dios, y allí es donde Dios quiere cambios. ¿De dónde proviene nuestra cultura? Cuando nosotros vemos lo que somos, lo que hacemos, nuestro carácter, nuestra personalidad, y miramos atrás, vemos que nuestra cultura, nuestro estilo de vida que hemos adquirido viene de 3 orígenes. En primer lugar, de nuestros antepasados. Cuando miramos atrás, ¿qué era Colombia hace 500 años, hace 1000 años? Nos damos cuenta que venimos de unos orígenes
indios, donde podemos decir que somos nosotros mestizos porque somos una mezcla entre blancos e indios. Tan solo hace 500 años, estas tierras eran vírgenes, pobladas por indios que no tenían una civilización desarrollada. Allí en medio de eso, todos sabemos la historia de la conquista de los españoles cuando llegan, no a traer precisamente una cultura y una civilización, sino que vienen a explotar, a robar, a violar, a burlarse de la gente en este lugar. Me imagino que usted ha escuchado cómo los españoles tomaban a aquellos indígenas y los cambiaban el oro de ellos por sal, o les mostraban un espejo y los indígenas quedaban impresionados y entregaban todas sus posesiones por un espejo. Y así crecieron nuestros antepasados, con una cultura, escúcheme bien, de estafa, con una cultura de corrupción, de violación, de robo, de desigualdad social, de explotación. Hoy en día, 500 años después, somos un país subdesarrollado, del tercer mundo, y le llaman del tercer mundo porque los países del primer mundo son los que son civilizadamente más avanzados. Los de segundo mundo son aquellos que están en vía de desarrollo, pero nosotros somos catalogados con todos los países de Latinoamérica como países tercermundistas, donde hay una cultura, una civilización atrasada. ¿Por qué? Porque venimos con una cultura de atrás que ha influenciado nuestras vidas y no nos ha permitido muchas veces el desarrollo. Así es que cuando miramos nuestros orígenes, no son muy buenos. Por supuesto, Colombia es un país maravilloso, es el mejor lugar para vivir, es una tierra de bendición. Pero tristemente, sus orígenes no son buenos. Y mucha influencia que hoy tenemos en nuestra manera de pensar, de actuar, está influida por eso. En segundo lugar, hemos sido influidos por un contexto familiar. Hemos adquirido un estilo de vida, una cultura en gran parte formada y heredada de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra familia, que generalmente, aunque ellos tuvieron cosas muy positivas, generalmente estuvieron alejados de Dios. Y cuando vemos nuestra ascendencia, cuando vemos nuestra generación hacia arriba, papá, abuelo, tía, primo, y hacia arriba, entonces nos encontramos con padres borrachos, brujos, hechiceros, personas que practicaban la santería, riegos, amuletos, personas que vivieron en el adulterio, en la fornicación, en el homosexualismo, familias que se desarrollaron en la miseria, en la escasez, en la pobreza, hogares divididos, madres solteras, hijos abandonados, idolatría, religiosidad, paganismo. Seguro que en nuestro árbol genealógico, en nuestra familia vamos a encontrar un alcohólico, un homosexual, un brujo, un adúltero, un religioso o un ateo. Y esa es la familia en la que muchas personas se han levantado, se han criado, adquiriendo modelos a seguir, prototipos a imitar. Y eso ha marcado la conducta de muchas personas, y esa conducta se repite de generación en generación. Así es que hay una gran influencia de la familia sobre cada uno de nosotros. La tercera manera en que hemos adquirido una cultura es por la sociedad actual. Ya después de ver nuestros orígenes, después de ver nuestra familia, nos encontramos con una sociedad en la cual cuando ya crecemos, salimos a un colegio, a una universidad, a trabajar, a casarnos, a hacer muchas cosas en la calle, pero es una sociedad donde hay pecado, donde hay maldad, donde lo importante es la posición, el dinero, el poder, donde nada más importa sino el yo, el ego del hombre, donde si no estamos despiertos nos tumban, porque tenemos miedo a la violencia, al robo, al atraco. Hay una sociedad plagada de maldad, de prostitución, de narcotráfico, de homicidios, de secuestros, de extorsiones, de brujería, de idolatría, de maldad, donde encontramos en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en la calle, personas que mienten, que engañan, que incumplen, que son mediocres, que son infieles, que son promiscuos, que son ladrones. Y desde pequeñitos
Desde que entramos a un colegio ya se nos comenzó a influenciar cosas malas. Se nos comenzó a transmitir maldad, pecado, avaricia. Y eso nos hace personas que en la sociedad, para poder sobrevivir, también tenemos que adaptarnos a esa cultura, adquiriendo mañas, resabios, malicia, para poder precisamente sobrevivir en un mundo tan difícil. Entonces note usted que cuando llegamos a Dios, entonces venimos de unos orígenes indígenas donde los españoles dañaron, hurtaron y entonces eso nos lo heredaron a nosotros. Por otro lado, fuimos formados no con muy buenos ejemplos en la casa. Y por otro lado, crecimos y nos adaptamos a una sociedad donde la maldad predomina. En medio de estas tres influencias que recibimos, por supuesto no todo es malo, pero sí la mayoría de cosas que hemos recibido es malo. Un día nos predicaron, conocimos de Dios, nos acercamos a la iglesia, se nos apareció Jesucristo. Amén, por eso nacimos de nuevo, nuestro espíritu se conectó con Dios, el aliento de vida volvió a nuestro ser, volvimos a nacer cuando conocimos a Cristo. Ahora recibimos las promesas de Dios, Él trae paz a nuestro corazón, Él ahora hace milagros sobrenaturales en nuestra vida. Ahora miramos la vida de una manera diferente, conocemos a un Dios que nos libera, que nos restaura, que nos sana. Aleluya por eso. Pero, apláudale al Señor. Pero, aunque nuestro espíritu nació de nuevo, nuestra alma, que es donde está nuestros pensamientos, que es donde está nuestro carácter, nuestra personalidad, el molde que hemos adquirido, necesita ser transformado por el poder de Dios. Necesitamos adquirir una cultura de reino y necesitamos despojarnos de una cultura del mundo. Eso mismo le pasó al pueblo israelita. Cuando Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, quiero liberar a mi pueblo, quiero sacarlo de Egipto. El pueblo israelita llevaba 430 años en Egipto. Imagínese usted todas las generaciones, desde el bisabuelo, abuelo, papá, hijo, nieto, todos se comenzaron a desarrollar, a crecer en una cultura pagana, donde Dios no era su Señor, donde había idolatría. Y de ahí para allá todo lo que se desprende en un mundo sin Dios. Y allí es cuando Dios saca al pueblo israelita, no con la promesa de ponerlos en un desierto, sino con la promesa de llevarlos a una tierra donde era todo abundancia. Dice la Biblia que era la tierra donde fluía la leche, la miel, donde habían pastos verdes, donde la tierra era productiva. Esa era la promesa de Dios. Por eso Dios los saca, pero entre Egipto y Canaán, que era la tierra prometida, hubo un desierto. Y en ese desierto lo que Dios hizo fue bajar sus estatutos. La Biblia dice que Dios les dio un manual de conducta. ¿Para qué? Para que ahora la palabra de Dios comenzara a desmontar los principios adquiridos en el mundo, para que ahora comenzaran a pensar de acuerdo a la constitución del reino de Dios. Pero lo que pasa allí es que Dios comienza a condicionar las cosas y les dice: yo no solamente quiero bendecirte e introducirte a Canaán, sino que quiero verte transformado. No solamente quiero darte bendición, sino que quiero cambios en tu vida. Y precisamente eso mismo sucede con nosotros. Dios quiere bendecirnos como a sus hijos, pero aún hay comportamientos en nuestra vida arraigados del mundo que no provienen de Dios, sino de una naturaleza caída marcada por el pecado del hombre. Llegamos a Dios marcados por un mal ejemplo. Llegamos a Dios con maneras incorrectas de hacer las cosas. Llegamos a Dios con una autoestima deteriorada por una vida difícil. Llegamos a Dios heridos con personas que nos han hecho mal. Venimos a Dios con amargura en el corazón, con resentimiento, con odio, con rencor. Y allí es donde Dios habla a su pueblo y le dice: yo quiero cambios en tu vida. Yo quiero cambios en tu manera de pensar. Yo quiero cambios
en la manera en que actúas, en la manera que hablas, en la manera en que te relacionas con las demás personas. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, la única manera de vivir disfrutando de los beneficios del reino de Dios es adquiriendo la cultura del reino de Dios. Sí, es así. Dios tiene un reino, Dios tiene un gobierno. Así como el mundo, dice la palabra, que tiene una manera de hacer las cosas donde Satanás es el príncipe. Allá en el mundo, alejados de Dios, llenos de maldad, allá Satanás es el que gobierna, el que pone las normas, el que transmite los diseños del infierno. Pero así como Satanás tiene un gobierno limitado, Dios tiene un reino que está establecido para todos los hijos de Dios. Ahora, la Biblia nos enseña que sin esos cambios no podremos disfrutar de lo bueno de Dios. Le repito eso. La Biblia nos enseña que sin cambios en nuestra vida no podremos disfrutar de lo bueno de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Vuelve a usar el término transformados, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Dios está diciendo en la palabra es: no tomen forma del mundo y sigan así. No se conformen a este mundo. Porque lo que ha pasado es que, le voy a dar un ejemplo. Si yo tomo agua y la echo en este recipiente, el agua toma forma de envase, de botella. Pero si yo tomo el agua y la echo en un vaso, el vaso toma forma, el agua toma forma del vaso. Sencillamente el agua toma forma del recipiente donde yo la ponga. Así es nuestra vida. Si nacimos en Colombia, en una familia, en una sociedad, nosotros somos agua. Y el agua ha tomado forma del recipiente donde nacimos. Por lo tanto, tenemos una mentalidad, tenemos adquirida una cultura, una manera de ser, un estilo de vida que está adherido a donde nacimos, de donde venimos, qué influencia recibimos. Y allí es donde Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Algo que quiero darle a entender es que la palabra dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Note que ya no habla de transformación porque tuve un encuentro con Dios. Así como cuando nacimos de nuevo, que aceptamos a Cristo, Él hizo que nuestro espíritu naciera de nuevo y se conectara con Dios. Ahora dice la palabra: tu mente va a determinar tus cambios. Lo que piensas va a determinar tus cambios. Porque dice aquí que la transformación se da porque hayan cambios en su manera de pensar. Dice acá: por la renovación de vuestro entendimiento. Y dice que de esa manera podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, sin un cambio de mentalidad no se puede entrar a las bendiciones de Dios. Entonces muchas veces estamos en un desierto. Ya Dios nos sacó de Egipto, pero no estamos en las promesas. Y el pueblo de Israel fue terco, duro, obstinado. 40 años en un desierto. Y Dios tuvo que levantar una nueva generación con una mentalidad no de Egipto, sino de Canaán, de reino, para entrar a poseer las promesas de Dios. Y yo quiero declarar que hay un pueblo en este lugar que se levanta a poseer las promesas de Dios con una mentalidad de reino, una mentalidad de reino, una mentalidad de hijo de Dios. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, entendiendo que necesitamos cambios, ¿cómo se producen esos cambios? Y se lo voy a decir dándole algunos puntos importantes. En primer lugar,
Los cambios se producen cuando tenemos identidad como hijos de Dios. Cuando tenemos identidad como hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 21, dice la palabra: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Note lo que dice la palabra. Dice que Dios nos liberta de la esclavitud de corrupción y nos lleva a la libertad gloriosa como hijos de Dios. Eso nos hace entender que los hijos de Dios tenemos derecho a vivir como hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos derecho a avanzar, a progresar, pero es nuestra identidad lo que determina que yo lo pueda hacer. ¿Qué significa que yo sea hijo de Dios? Si en nuestra familia, si en la sociedad, si en la cultura me han impregnado una mentalidad no de reino, sino de esclavo, una vida de desorden, de pobreza, de miseria, de esclavitud. Allí es cuando yo entiendo como hijo de Dios que aunque vivo en el mundo, no pertenezco a este mundo, porque mi ciudadanía está en el cielo, y Dios, al creer en Él, al recibirlo, me ha dado la potestad de ser llamado hijo de Dios, y ahora tengo derecho no a ajustarme a un mundo caído, lleno de maldad, de perdición, sino entender que como hijo de Dios tengo derecho a vivir una vida de reino aquí en la tierra. Mire, escuche esto: al morir usted, no solamente va a ir al cielo. Muchas veces decimos, es que el cielo es un lugar físico donde yo al morir voy a entrar a ese lugar, allá voy a estar bien. No, hermano, el cielo se recibe cuando usted nace de nuevo. Dice la Biblia que venga tu reino y se haga tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Ese derecho legal lo da nuestra posición en Dios como hijos de Él, porque hemos sido redimidos, rescatados por Dios, porque Él nos perdonó, porque Él murió por nuestros pecados, porque Él llevó nuestra maldad. Usted recuerda la historia del hijo pródigo. Dice la palabra que el hijo pródigo sale de casa, toma su herencia, va a un lugar de perdición, lo malgasta todo, termina en la ruina, queriendo comer la comida de los cerdos, como un mendigo. Pero dice la Biblia que el hombre reaccionó y dijo que, volviendo en sí, pensó y dijo: en casa de mi padre hay abundancia de pan. Yo no sé en qué circunstancias se pueda usted encontrar hoy, pero sí le quiero decir que usted tiene un papá que está en otra posición. Usted tiene un papá que es el dueño del oro y de la plata. Usted tiene un papá que es capaz de sanarte, de restaurarte, de levantar tu familia. Y lo que te da derecho a su bendición es tu posición de hijo. Este hijo pródigo pensó en volver a casa porque él tenía identidad de hijo. Él dijo: en casa de mi padre hay abundancia de pan. Yo no tengo por qué estar mendigando. Yo no tengo por qué estar cochino. Yo no tengo por qué estar esclavizado a un pecado. Yo no tengo por qué estar derrochando mi juventud, perdiéndola en este mundo pagano. Yo tengo que volver a casa porque allá está mi papá. Cuando usted piense en Dios, diga: aquí está mi papá, Él es mi papá, yo soy su hijo, tengo derecho a vivir una vida de reino. Yo no voy a estar ligado a las maldiciones de mis antepasados. Yo no voy a estar supeditado o voy a estar con una mentalidad de escasez porque crecí en la ruina. No, yo soy un hijo de Dios. Ahora mi naturaleza proviene del cielo, gracias a mis papás biológicos, pero ahora la sangre que corre por mis venas es la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Posición. La única manera de usted recuperar su posición es teniendo identidad como hijo, teniendo identidad como hija de Dios. Aunque podamos fallar, seguimos siendo hijos. Aunque nos podamos equivocar, seguimos siendo hijos. Porque los que son padres aquí saben que un error no quita la paternidad que tienes sobre tu hijo. Por un error tu hijo no deja de ser hijo. Asimismo, Cristo murió por nosotros y nos dio un derecho legal. Dice que Él nos adoptó y ahora pertenecemos a la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Y lo que usted
debe de entender en esta mañana es que lo que corta con un mundo pagano es tener una mentalidad de reino, donde yo diga, soy un hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. En segundo lugar, ¿qué produce un cambio? El conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos mirar la Biblia. Usted y yo necesitamos entender lo que Dios quiere para nosotros. Y que esa palabra no tan solo llegue como información a nuestra mente, sino que llegue como revelación a nuestro espíritu. No se trata de usted saberse un versículo de memoria. Se trata de que ese versículo transforme tu vida, produzca cambios. Necesitamos volver a la palabra. Si usted quiere cambios en su vida, debe de adquirir un compromiso con Dios de lectura diaria de la Biblia. Si usted quiere cambios en su vida, métase en la palabra, métase en el conocimiento de Dios. Debemos de encontrarnos con la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia no está para que la cuestionemos, para que digamos que tiene errores. No, la Biblia está para yo sumergirme en ella, vivirla, creerla y permitir que se revele a mi vida. Porque cuando la Biblia es revelada a mi vida, viene una transformación en mi manera de pensar. Y cuando hay transformación en tu manera de pensar, esta transformación produce cambios. Y los cambios te vuelven obediente a Dios. Y la obediencia te vuelve santo. Y la santidad te hace vivir una vida de reino. Le quiero repetir eso. La revelación produce transformación. La transformación produce cambios. Los cambios te llevan a ser obediente. La obediencia te lleva a ser santo. Y la santidad te introduce a una vida de reino. ¿Cómo empieza todo? Con la palabra de Dios. Yo quiero invitarle a usted a que si usted quiere cambios en su vida, haga un pacto con Dios de leerla a diario. Escudriñela, estúdiela, medite en ella. Métase con Dios. Ese libro que usted tiene en sus manos tiene vida. Dice la Biblia que esa palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Discierne las intenciones del corazón. Esa palabra de Dios habla a nuestro ser. Esa palabra de Dios automáticamente, cuando usted está lleno del Espíritu Santo y cuando usted de una manera disciplinada la lee, comienza a transformar tu manera de pensar. Y si usted cambia su manera de pensar, va a cambiar su manera de vivir. Aleluya. Apláudale al Señor. Cuando usted escuche una predicación en la iglesia, en la célula, en un evento, no la ignore, no se haga el de oído sordo, no, tómela, apúntela, créala, practíquela. Porque la palabra de Dios es la herramienta que Dios ha dado para la transformación del hombre. Amén. Tercero, ¿cómo se producen los cambios? En tercer lugar, siendo humildes. ¿Siendo qué? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice la palabra: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La Biblia presenta la necesidad de que el ser humano ante Dios se humille. La palabra humillación tiene que ver con humildad.
es adoptar una actitud humilde y sumisa ante Dios. Es reconocer nuestros errores. Es quitar los conceptos del mundo para querer poner los conceptos de Dios. Es reconocer que Dios es un ser superior a nosotros, que es perfecto y soberano. Que lo único importante, en últimas, es tener el favor de Dios y la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Cuando Dios le habló al pueblo israelita, allá en el Antiguo Testamento, le dijo: si mi pueblo se humillara, si se volvieran a mí, si reconociesen sus pecados. Hermano, la altivez del hombre mengua el poder de Dios. Si usted quiere estar de pie ante los hombres, estemos de rodillas ante Dios. Un corazón arrogante, un corazón altivo, Dios no acepta. Nosotros tenemos que ser hijos que hemos entendido que somos barro en sus manos, que no somos perfectos, que sí tenemos errores, que sí hemos adquirido mañas del mundo, que sí venimos con una mentalidad donde muchas veces las promesas de Dios no caben, donde somos obstinados, donde no hemos dejado áreas en nuestro carácter, ira, mentira, engaño, que aún practicamos cosas del mundo, que aún cedemos a cosas del mundo, que aún consentimos pecado en nuestras vidas, que aún de nuestra boca sale palabra sucia, cochina, vulgar. Y ante esa realidad de lo que somos, lo que tenemos que hacer es humillarnos y decirle al Señor: Señor, un corazón contrito y humillado tú no desprecias, perdóname. Quiero que tu mano poderosa entre dentro de mí y seas tú produciendo cambios en mi vida. Dios manifiesta su misericordia en el arrepentimiento del hombre. Cuando el hombre se humilla, se quebranta, le pide perdón al Señor, le dice: Señor, yo te necesito. Bíblicamente, antes de la exaltación está la humillación. La palabra de Dios dice: humillaos delante de Dios y Él os exaltará. En la vida uno debe de ser humilde. Qué bonito es ver uno personas, sin importar la edad que tenga, aceptando sus errores, deseando un cambio en su vida, pidiendo perdón, proponiéndose cambiar, mejorar. Por eso Jesús dijo que de los niños es el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque un niño es dócil. Un niño está en proceso de formación. Un niño es alguien que es tratable, que si le hablas te escucha. En el reino de Dios no se aplica el dicho: loro viejo no aprende a hablar. No. Usted, aunque sea viejo, sí puede aprender a hablar. Amén. Y más que un loro, porque Dios todo lo puede hacer cuando nos disponemos, cuando nos humillamos, cuando nos quebrantamos. Iglesia, si en su vida hay un anhelo de cambio, Dios le va a ayudar. Quitemos de nuestra vida el orgullo, la obstinación, la terquedad, la tradición del mundo. Es que yo lo hago así, punto. A mí nadie me cambia, yo no voy a cambiar. Yo grito así, punto. No. Miremos la palabra. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mi conducta? ¿Qué me dice la Biblia acerca de lo que soy? Y allí es cuando yo me humillo y le digo al Señor: Señor, perdóname. Y allí es cuando confesamos nuestro pecado y le decimos al Señor: Señor, tengo un anhelo de cambio. El 50% de la solución de aquellas áreas en su vida está en reconocer primero que necesitamos un cambio. Reconocer: sí, Señor, me equivoqué. Sí, Señor, tengo un mal comportamiento. Sí, Señor, cometí un error. Sí, Señor, hay un área en mi carácter que no he podido cambiar. Está mal, la reconozco, me humillo. Perdóname, Señor, y ayúdame. Allí es cuando Dios comienza a hacer cosas maravillosas. Amén. Cuarto punto, para el cambio, debe de haber un deseo de progreso. Un deseo de progreso. Cuando una persona
Un hijo de Dios tiene en su mente avanzar, progresar, alcanzar las promesas de Dios y vivir una vida de reino. Sabe que necesita hacer cambios en su vida. ¿Sabe por qué la tecnología avanza tanto? Yo no sé si usted recuerda, no sé, hace 10 o 20 años, ¿cómo eran los celulares? Un camastrón, ¿no? Y algunos se compraban el celular y andaba chicaneando y caminaba hasta de lado, por lo pesado, ¿no? Ahora son delgaditos, pequeñitos. ¿Por qué? Porque la gente que se ha enfocado en la tecnología sabe que hay que hacer cambios para avanzar. Hay que hacer cambios para avanzar. ¿Por qué un niño chiquito a los 3 años está mucho más grande? ¿Sabe por qué? Porque su cuerpo ha tenido cambios. Lo que eso significa es que sin cambios no hay progreso. Sin cambios yo no avanzo. Sin cambios en mi vida yo no entro a poseer las promesas de Dios. Por eso alguien decía que un hombre o una mujer no se estanca por su edad, sino por su terquedad. Porque si usted es una persona terca, se estancó. Si usted cree que está bien, se estancó en la vida. Si usted cree que todo está bien a su alrededor, se estancó en la vida. Si usted cree que no necesita cambios, cuando le dan un consejo, cuando le exhortan, se pone bravo. Usted es una persona altiva, usted se cree, mejor dicho, el papá de los pollitos, se estancó. Porque sin cambios no hay progreso. Dígale eso al que está a su lado. Sin cambios no hay progreso. Lo que eso significa es que el progreso está ligado al cambio. Si usted es una persona que tiene sueños, deseo de progresar, en usted hay la necesidad de hacer cambios en su vida. El pueblo israelita se estancó en el desierto porque no quería hacer cambios. Escuche esto. El pueblo israelita se estancó en el desierto porque no querían hacer cambio. ¿Y sabe qué se la pasaron haciendo 40 años? Dándole la vuelta al mismo monte. Eran caminando. Y ellos creían que avanzaban. 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50. Bueno, llegaron a los 40 y cuando miraron, estamos en el mismo lugar. Eso le pasa a una persona que no quiere cambiar y quiere andar deambulando en el mundo sin cambios en su vida. Muchos de los cambios que usted espera al exterior suyo, muchos de los cambios que usted espera en su familia, en su cónyuge, en sus hijos, en su economía, van a depender primero de un cambio en su interior. Ay, ay, ay. Si no hay cambio en nuestro interior, muchas cosas en nuestro exterior nunca van a cambiar. Allí es donde necesitamos mirar al Señor y decirle al Señor: Señor, transforma mi vida. Yo necesito cambios porque quiero progresar, porque quiero avanzar. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5, dice la palabra: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Lo que dice la Biblia es que los argumentos hay que derribarlos. ¿Qué es que? No, póngale una bomba y ¡pum!, derrúmbelos. La altivez, dice acá, esa altivez tenemos que derribarla porque se levanta contra el conocimiento de Dios. Una persona altiva cuestiona la Biblia. Una persona altiva se justifica. Una persona altiva cree que todo está bien. Esa altivez tenemos que derribarla. Argumentos, derribarlos. Y dice: tomando cautivo todo pensamiento y llevándolo a la obediencia a Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra de Dios. ¿Qué desagrada a Dios, iglesia? La rebelión. Rebelión tiene que ver con desobediencia, la incredulidad, la dureza. Entender que antes de la bendición está la transformación.
Dejar todas aquellas cosas que nos están frenando, estancando, y permitir que Dios produzca cambios. Porque ¿sabe algo? Los cambios son la clave para la superación personal. Los cambios son la clave para que usted entre a otro nivel de victoria. Los cambios son la clave para que usted entre a vivir una vida de reino en Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso a ese Señor. Y en quinto lugar y por último, se producen cambios por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe algo? Nosotros no estamos solos. Dios nos envió a su Espíritu Santo. Cuando Jesús fue a ascender al cielo, le dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar al Consolador. Ese término consolador en el griego es la palabra paracleto. Y esa palabra paracleto se usaba en el contexto griego para describir a una mujer que cuidaba a un niño en una casa, algo así como una nana. Era una persona de confianza en casa que se encargaba de cuidar, de guiar, de conducir, de apoyar. ¿Sabe algo? Eso es el Espíritu Santo para nosotros. El Espíritu Santo para nosotros es alguien que está cercano, no está lejos. Entienda algo, que como hijo de Dios, el Espíritu Santo habita en usted, está en usted, porque usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y allí es cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y entra a producir cambios, viene a estar con nosotros. Aquellas cosas que han sido imposible cambiar, cuando me humillo, Él lo puede lograr en mi vida. La Biblia dice en Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Sabe algo? Cuando el Espíritu Santo está en la vida de uno, Él lo forma a uno. Él le muestra la verdad, la conducta correcta. Hay cosas que como cristianos hacemos que son incorrectas y nos sentimos mal. ¿Sabe por qué usted se siente mal? Porque en usted está el Espíritu de Dios. Y cuando pecamos, el Espíritu Santo se contrista. Pero cuando nos humillamos delante de Dios, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra transformadora. Dios comienza a cambiar nuestros pensamientos. Dios comienza a cambiar nuestra manera de hablar, de comportarnos. Y de la misma manera nos comienza a introducir a una vida diferente, una vida de reino. Miren, en el mundo está el diablo y anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero dentro de nosotros está el Espíritu de Dios, que tiene poder, que tiene autoridad y que tiene la capacidad para transformarnos. Jesús dijo: yo no los voy a dejar solos, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Usted viene a este lugar a buscar de Dios, pero al salir de este lugar, Dios se va dentro de usted. Dios va a tu casa, a tu familia. Dios está contigo mañana lunes. Él te acompaña, Él te guía, Él te cuida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en el corazón de los hijos de Dios. Y aquellas cosas que decimos, para mí es imposible, allí es cuando Dios dice: déjame a mí, porque lo que es imposible para ti es posible para mí, dice el Señor. Él produce cambios. Iglesia, es el tiempo de renovar nuestros pensamientos. Es el tiempo de adquirir una cultura de reino. Es el tiempo de pensar como hijos de Dios. Es el tiempo de hablar como hijos de Dios. Es el tiempo de ir a una sociedad siendo luz en medio de las tinieblas. Necesitamos levantarnos con una mentalidad diferente, no de escasez, sino de prosperidad, no de ruina, sino de abundancia, no de enfermedad, sino de sanidad. Que ya no haya queja en tu boca, sino que en tu boca haya un clamor a aquel que murió en la cruz y que entiendes que Él es el que suple tu necesidad. Necesitamos renovar nuestros pensamientos. Si fallamos, levantarnos, pero seguir batallando. Permitir que el Espíritu Santo haga su obra
completa nuestras vidas, siempre mirando a Jesús, siempre queriendo ser como Él, siempre viendo el prototipo que está marcado en la Biblia de un modelo a seguir que es Cristo, y diciendo cada día: quiero parecerme a ti, Jesucristo, quiero ser como tú, quiero crecer como tú creciste, y quiero ser agradable ante los ojos del Padre. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Cierre sus ojos allí donde usted está.